Durante las 2 semanas anteriores hemos estado platicando de la conexión entre nuestra salud y lo que comemos y ahorita vamos a recapitular un poquito las cosas que hemos visto. Pero antes, como siempre, vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos y a dejar todo lo que pasó en el día atrás. Vamos a darnos un espacio para nosotras, para nosotros, para nuevamente reconectar, buscar este espacio, aunque sea pequeño, de 45 minutos para reconectar con nosotras o nosotros, porque es importante de repente dejar al resto del mundo y enfocarnos en nosotras, ya sea enfocarnos en aprender o en prepararnos a lo mejor algo de cenar, algo rico, algo nutritivo, o darnos a lo mejor un baño de espuma o de sales. De repente tenemos que buscar espacio para nosotros, sobre todo las mujeres y las mamás que damos todo y luego no sabemos encontrar esos espacios para nosotros. Entonces, te invito para que este sea un momento para ti, tu espacio, te desconectes de todo lo demás. Entonces, vamos a respirar y soltamos, de que finalmente somos energía, que todos estamos relacionados, como lo he dicho en otros lives, todos estamos relacionados, todos estamos conectados. Entonces, imagínense que tiene muchísimo que ver el amor y pues la intención con la que los agricultores cuidan tanto el suelo como las plantas que luego nosotros nos comemos. Claro que la forma en la que los agricultores tratan la tierra, tratan las plantas y a la vez a ellos los tratan sus patrones o los dueños de las granjas, influye en lo que nosotros vamos a recibir de esas plantas. Entonces, me parece una historia muy linda porque seguimos hablando de la conexión, pues que todos estamos relacionados con todos. Entonces, bueno, lo que te voy a presentar a continuación, como siempre te digo, son las conclusiones a las que he llegado después de haber leído muchísimo, mucho tipo de literatura, distintas cosas. Me gusta conocer qué piensan las distintas corrientes, porque ahora ya saben que en nutrición hay muchas corrientes, todos son teorías, nadie tiene la verdad y pues yo creo que lo más inteligente es tomar lo que nos sirve, probar, bueno, primero probar y luego tomar lo que nos sirve porque obviamente todos somos diferentes y a quien le sirve algo, a lo mejor eso que le sirve no le sirve a otra persona. He vivido en carne propia todas estas cuestiones, como les digo, he probado y esto es lo que a mí me ha servido y a la vez lo he llevado a mis clientes que les ha funcionado también y he visto la transformación en su vida. Entonces por eso se los platico. Si no me conoces, me llamo Jimena Yáñez, soy coach de salud holística y me apasiona acompañar a la gente a que tome el control de su salud en sus manos. Eh, entonces, bueno, si algún día necesitas, te das cuenta que ya es momento de tomar la salud, tu salud en tus manos, aquí estoy. Cuando llegue el momento, aquí estoy. Entonces, bueno, pues déjenme ver si no tengo comentarios en Facebook, porque esto se sigue atorando. En las sesiones anteriores vimos la primera y la segunda de 4 increíbles lecciones que vamos a recapitular un poquito. Bueno, entonces durante estas sesiones anteriores vimos la primera y la segunda de 4 increíbles lecciones. Vamos a recapitular. En la primera sesión vimos que la agricultura holística está tomando mucha fuerza. Ahorita les hablé de la biodinámica, que es un poquito distinta porque incluye fuerzas de la naturaleza. Pero la holística, que incluye todo el ciclo natural de las plantas, está basada en los ciclos naturales de la naturaleza, que es de las plantas a los animales, de los animales al suelo, a las raíces, y nuevamente comienza el ciclo en las plantas. De eso se trata la agricultura holística, entonces se incluyen animales en los terrenos. Pero lo que se sabe y lo que se está descubriendo es que el ingrediente secreto en la tierra son los microbios y obviamente su diversidad. Cuando hay mucha diversidad de microbios, cuando se siguen estos ciclos naturales, las cosechas, se ha descubierto que las cosechas tienen 10% más de nutrientes y lo impresionante es que no van perdiendo, la tierra no va perdiendo estos nutrientes, sino que con cada cosecha, si se sigue manteniendo este ciclo, cada cosecha tiene aún más nutrientes.
Y obviamente cuando comemos eso que creció en lugares donde la diversidad microbiana es muy grande y además muy diversa, porque ese es el chiste, que haya diversidad, que no es que haya muchísimos microbios, pero todos de la misma cepa, sino que haya muchísimas cepas distintas. Eso es lo interesante cuando comemos eso. eh, Entra en nosotros, también forma parte de el ecosistema que tenemos dentro de nosotros, en específico de nuestro tracto digestivo. Y lo que sucede es que hay un intercambio de microbios porque estos microbios de fuera, que están en la tierra, que están en las plantas, tienen la información para digerir esta comida que estamos comiendo. Hola, Susi. Gracias. Nada más cuéntame si sí se ve bien o si se está trabando, porque me decía Yola que se traba un poquito. Entonces, si en algún momento se traba, nada más dime y pues reiniciamos. Bueno, entonces es súper importante que de donde vienen nuestros alimentos sean suelos fértiles y los suelos fértiles son los que tienen microorganismos. Entonces, obviamente, pues esos son los suelos sanos y es lo que se está descubriendo. En la segunda sesión, hablamos un poco del carbono y cómo es un componente indispensable para la vida, lo tenemos en nuestros cuerpos, lo tienen las plantas en sus cuerpos y se almacena en distintos repositorios. La cantidad de carbono que existe en el mundo siempre ha sido la misma y siempre será la misma. Lo que va variando es los repositorios. Entonces, si empezamos a quemar combustibles fósiles, ese carbono sale de la Tierra y se va a la atmósfera en forma de CO2. Y derivado del comportamiento que hemos tenido los seres humanos con tanta quema de combustibles fósiles, pues hay demasiado CO2 en la atmósfera, es decir, salió el carbono de su repositorio que es la Tierra y ahorita lo tenemos en la atmósfera. Y eso contribuye al calentamiento global. Lo que hay que hacer para revertir el calentamiento global es lo que se llama secuestro de carbono, que es volver a traer ese carbono que está en la atmósfera, que es el CO2, y volverlo a meter a la Tierra. Pero solo los suelos, y aquí volvemos al tema de la diversidad microbiana, solo los suelos con diversidad microbiana pueden secuestrar ese carbono. Por ejemplo, un campo de golf no va a secuestrar el carbono. Tienen que ser tierras que se estén trabajando, que tengan este ciclo holístico natural de plantas, animales. Los animales después regresan a la tierra, las raíces absorben y se sigue este ciclo. Es la única manera de volver a capturar el CO2 que se vuelva a introducir en la tierra. Veíamos también que las granjas convencionales no solo no ayudan al secuestro de carbono, sino que emiten más carbono a la atmósfera. Y se ha demostrado que los suelos con diversidad biológica pueden almacenar hasta 6 veces más carbono que los suelos que no tienen esta gran diversidad de microbios. Y por eso hablábamos de la importancia de hacer composta. Y estoy muy feliz porque la siguiente semana voy a hacer un live con una chava que está en Instagram que se llama Hoja Verde Paola. Ella tiene una historia hermosa, cómo superó algunas dificultades en su vida a través de acercarse nuevamente a la tierra, a través de estar en contacto con las plantas, con los suelos. Y vamos a aprender a hacer composta para al menos aprovechar, aunque sea un poquito de lo que tenemos en casa. Y a lo mejor, cuando ya está hecha la composta, ponerla donde sea, en el parque, en el cuadrito que tiene el arbolito que está enfrente de nuestra casa, si es que no tenemos jardín. Si tenemos jardín, pues qué mejor que nuestro jardín. Si tenemos macetas, pues también en nuestras macetas. Entonces, en la siguiente semana, todavía no sé bien la fecha, pero va a ser jueves o viernes de la siguiente semana. Tendremos este live en Instagram para platicar de la composta y de la importancia de la composta en este crecimiento o en que haya mucha diversidad de microbios, porque obviamente esto los alimenta. Entonces, la comida que proviene de estos suelos es más densa en nutrientes, de estos suelos ricos en diversidad microbiana. Entonces, llegamos a la conclusión de lo que es bueno para el planeta, es bueno para nosotros. Qué bueno que todo bien, Susi. Bueno, hoy vamos a platicar de la tercera de 4 increíbles lecciones. Y la pregunta es, ¿tendrá alguna relación la salud de los suelos con nuestra salud física y mental? ¿Ustedes qué creen? Ustedes, a ver, Susi, si sigues por ahí,
¿Tú crees que tiene alguna relación la salud de los suelos con nuestra salud física y mental? Es un sistema nervioso central que está comandado por el cerebro. El sistema nervioso central, SNC. Pero en el tracto digestivo ya se han descubierto una parte del sistema nervioso periférico que es totalmente independiente de este sistema nervioso central. Y este sistema periférico se llama sistema nervioso entérico y regula el comportamiento gastrointestinal. Ahora te voy a hacer la pregunta, ¿sabías que nuestro tracto digestivo tiene neuronas también? Es increíble saber que las neuronas no solo están en el cerebro, de hecho también están en el tracto digestivo y también tenemos neuronas en el corazón, lo que es increíble. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el feto se forma en el vientre materno, el sistema nervioso empieza como un único sistema. Y cuando va creciendo el feto se separa y queda conectado este sistema nervioso central, comandado por el cerebro, con el sistema nervioso entérico, que es nuestro tracto digestivo, y se conecta a través de un nervio, el famosísimo nervio vago, un nervio muy largo que va del cerebro y se conecta prácticamente con todos los órganos. Me parece que los únicos que no tienen conexión con el nervio vago son las glándulas suprarrenales. Todo lo demás se conecta al nervio vago. Ahora, una pregunta súper importante. Nace el bebé y ¿quién entrena al sistema entérico? ¿Quién entrena a las células nerviosas de este sistema nervioso entérico? ¿Quién se les ocurre? Cuando nacemos, ¿se acuerdan que cuando salimos por el canal del parto, y por eso es tan importante un parto natural, porque es donde se llena de estos microbios el bebé? Y los médicos decían, es que ¿por qué la mamá, el cuerpo de una mamá, gasta tanta energía en producir un compuesto que el bebé no puede digerir? Bueno, pues produce ese compuesto que no es para alimentar al bebé, es para alimentar al microbioma. Tal es la importancia del microbioma en nuestro cuerpo que la madre produce un alimento para ese microbioma, que justo es uno de las bacterias que tienen los recién nacidos en su tracto intestinal y que después ya desaparece porque se alimenta de leche materna, pero pone todas las condiciones para que ese tracto intestinal se llene de microbios y sobre todo de diversidad microbiana. Entonces se pensaba que ese nervio vago controlaba los órganos y controlaba el tracto digestivo y controlaba la motilidad era lo que se pensaba en un inicio, que recibía el tracto digestivo recibía la información del cerebro para saber qué hacer. El 80% de la información va de los órganos al cerebro. No va del cerebro a los órganos, va de los órganos al cerebro. Entonces, ¿cómo interactúan el cerebro, el tracto digestivo y el nervio vago? ¿O cómo se afectan también? El microbioma es el que activa al nervio vago, es el que le da la instrucción de cómo funcionar. Juega un rol importantísimo en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo, en los niveles de estrés y en la producción de neurotransmisores. Ese microbioma es importantísimo para cómo nos comportamos, cómo estamos de estado de ánimo, cuáles son nuestros niveles de estrés y también produce neurotransmisores. Esa no es una función única del cerebro. Es más, el 50% de la dopamina, esta hormona del placer y la felicidad, la produce en los intestinos. Y del 90 al 95% de la serotonina, que regula las emociones y el estado de ánimo, pero también el apetito, lo produce el sistema nervioso entérico. Entonces, mucho de lo que sucede en cuanto a nuestro estado de ánimo no sucede acá, sucede en el tracto digestivo. Pero, o sea, eso es lo que sucede como el microbioma entrena al nervio vago y muchas de las emociones y mucho de lo que sucede porque en esta zona se producen estas hormonas. Pero a la vez también nuestros pensamientos afectan el microbioma. El estrés causa problemas intestinales,
El estrés contribuye a la disbiosis, ¿se acuerdan? La pérdida de ciertas especies de microbios y también contribuye a la mala absorción de nutrientes. Entonces, lo que está descubriendo la ciencia es que muchas veces nuestra salud mental tiene más que ver con la salud de nuestro microbioma que con la salud de nuestra mente o de nuestro cerebro. Y hay un tercer factor interesante en lo que sucede entre el cerebro, nuestro tracto intestinal y el nervio vago, porque acuérdense que en otros lives vimos la inflamación crónica. ¿Y qué produce la inflamación crónica? Pero bueno, cuando tenemos inflamación crónica, hay un daño en el funcionamiento del nervio vago. El nervio vago no está mandando la señal para que la inflamación se apague. ¿Se acuerdan que hablamos de una respuesta que la inflamación no es como prender un leño y ya, se prende y entonces en algún momento se va a apagar? No, la inflamación necesita dos tipos de respuesta. La respuesta de inflamación que provoca la inflamación y la respuesta resolutiva que apaga la inflamación. Si no recibe esta respuesta resolutiva de apaga la inflamación no se apaga. Entonces, el nervio vago también está dañado y entonces aumenta la actividad del sistema simpático, que es, ya saben, las actividades de la respuesta de correr, escapar, pelear o hacerte el muerto, ¿no? Esa es la respuesta del sistema simpático y también incrementa las hormonas del estrés. Entonces, para recordar todo esto, ya vimos toda esta interacción maravillosa entre el cerebro, el sistema nervioso entérico y la vía de comunicación que es el nervio vago, que si está inflamado, está dañado, pues se pierde esta comunicación. Pero ¿quién se acuerda de ustedes? ¿Qué ocasiona esa inflamación crónica que hemos visto en otros lives? A ver, vamos a ver si alguien me dice, si alguien se acuerda qué ocasiona esta inflamación crónica, qué nos produce la inflamación crónica en el cuerpo. Hola Ida, Ere, buenas noches. Bueno, ya déjenme decirles porque yo traigo como un retraso fuerte en Facebook. Acuérdense que lo que produce la inflamación crónica es lo que comemos. Lo que comemos, y estuvimos hablando de los omega 3, de los omega 6 y de los polifenoles. Hola, Ida. Entonces, todo vuelve a lo mismo. O sea, lo que comemos es lo que nos da diversidad microbiana en el tracto digestivo. Lo que comemos, dependiendo de qué microbios tenemos, activa todas estas, primero activa el nervio vago, lo entrena y luego tenemos todas estas respuestas de sentirnos bien o sentirnos mal o tal vez una depresión. Los microbios son los que se encargan de entrenar este sistema nervioso entérico y obviamente la producción, ya vieron, la serotonina, el 95% de la serotonina se produce en el sistema digestivo. Si esos microorganismos no están bien, no vamos a producir la serotonina que necesitamos producir. Pero además tenemos este otro componente que es qué estamos comiendo que nos puede estar inflamando y puede estar afectando el nervio vago. Entonces, aunque a lo mejor tengamos los microbios correctos en el organismo, que es muy raro tener los microbios correctos y tener inflamación crónica, pero imagínense que los tuviéramos, de todas formas, si hay inflamación, la conexión entre el cerebro y el sistema digestivo no está bien. Nuestras raíces, que es las raíces de una planta, son lo que toman los nutrientes de la tierra. Bueno, pues nuestras raíces es el sistema digestivo, que absorbe los nutrientes para construir nuestro cuerpo y para mantener nuestro cuerpo sano. Ya vimos, es súper importante. Además, es súper importante tener comida que venga de suelos sanos, llenos de microorganismos. La nutrición, o cuando hablamos de nutrición, hablamos de algo nutritivo, a lo que se refiere es que contenga las sustancias necesarias para el crecimiento, la salud y la buena condición. Nunca habla de quién tiene más vitaminas o quién tiene más minerales. Lo que es nutritivo porque contiene las sustancias necesarias para el crecimiento, la salud y la buena condición. Entonces, vamos a olvidar que en el mundo existen
los alimentos procesados. Idealmente deberíamos disminuir el consumo a lo mínimo. Pero si vamos a estar comiendo plantas, idealmente deberíamos conocer cómo y dónde crece nuestra comida, por esta necesidad de entender que los suelos estén sanos. Ahora, a nivel mundial, todos los alimentos, todas las plantas, frutas y verduras han tenido de un 5 a un 40% de disminución de minerales, si lo comparamos con 50 años atrás. Hola Hilda, hola luz brillantina. O sea, los nutrientes de nuestros alimentos, frutas y verduras, han disminuido de 50 años para acá. Nos quedan 60 años de suelos sanos. Eso es, 60 años. Pero además, pues se ve toda esta disminución de minerales impresionante. Hoy los alimentos son más grandes, hoy las manzanas son más grandes, los plátanos son más grandes, pero tienen un efecto de dilución. Es decir, tienen más materia, pero menos aminoácidos y menos minerales. También se dice que porque hay que cosechar más temprano, porque hay que cosechar cuando la fruta aún está verde y entonces después mandarla, no sé, congelada, ya saben, o como se tenga que mandar a diferentes partes del mundo, pues como se corta antes la fruta o la verdura, pues tienen menos tiempo para absorber nutrientes de la tierra. Pero lo cierto es que los suelos están súper afectados y por eso dicen los científicos que saben, nos quedan 60 años de suelos productivos. Si no hacemos algo al respecto, vamos a perder los suelos. Y la diferencia radica en el manejo del suelo y en los microorganismos nuevamente. Entonces, hoy en día nos toca como consumidores exigir que nuestros alimentos tengan la calidad nutricional que requerimos. Yo creo que ya es momento, ya estuvimos ciegos mucho tiempo, ya estuvimos sin saber mucho tiempo, es momento de empezarnos a enterar y es momento de empezar a exigir que los alimentos vuelvan a ser, tratemos de recuperar lo que fueron de entrada en 1941, hace 50, 70 años. Ya existen movimientos que están exigiendo que la agricultura se convierta en la vía principal para combatir las enfermedades. ¿Y por qué se está llamando la agricultura la vía principal para combatir enfermedades? Porque ya vimos la importancia de un suelo fértil, un suelo sano, en cómo afecta en nuestro microbioma y además cómo afecta, bueno, obviamente en el secuestro de carbono y entonces vamos a estar más sanos porque no vamos a estar respirando tanto CO2, pero además también cómo afecta en esta conexión entre el cerebro y nuestro sistema digestivo a través del nervio vago. Entonces, lo que están exigiendo es, tenemos que decirle a la gente que la agricultura es nuestra vía principal para combatir enfermedades. Y de hecho, por ahí leí en algún momento una declaración de, yo no sé si fue no sé, la USDA, y decían que la agricultura en ningún momento se ha considerado como una vía para combatir enfermedades, o sea que ellos como que se quieren lavar las manos y decir, no, 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 nosotros nada más estamos para producir, pero realmente es lo único que nos va a salvar, sobre todo de estas enfermedades crónicas que vivimos hoy en día. Es interesante saber que se puede medir el contenido nutricional de todos nuestros alimentos, frutas y verduras. Se utiliza una cosa que se llama medida de Brix y se puede utilizar un aparatito que se llama refractómetro. Y es interesante porque, bueno, hay las escalas y todo de cómo una fruta es muy baja en nutrientes y una fruta es muy alta en nutrientes y tiene que ver con cómo se refracta la luz. Es un mecanismo que inventó este señor Brix para medir qué tan bueno era un vino o no. Y entonces se utiliza esa misma medida que este señor inventó para saber el contenido nutricional de los alimentos. Entonces hay una medida de hacerlo. En Estados Unidos hay un grupo que ya te mandan todo el kit y todo para que tú puedas estar, obviamente les tienes que estar mandando la información, pero tú vas al súper o al farmer's market
y compras frutas y verduras y estás midiendo y les vas mandando la información porque la idea es hacer este movimiento más grande. Y yo creo que no solo en Estados Unidos, en países también como México o no sé desde dónde también me están escuchando, es importante que empecemos a exigir de alguna manera a las autoridades, a los gobiernos, a, no sé, a la industria, que queremos que nuestros alimentos sean densos en nutrientes. Entonces, pues el primer paso es este que estamos dando ahorita, que es informarte sobre el contenido nutricional de tus alimentos, o sea, que sepas que a pesar de que una manzana dice que es orgánica, depende de en qué tierra se sembró, cómo estaba el suelo, qué usaron, porque también lo orgánico usa pesticidas, son pesticidas no sintéticos, pero usan pesticidas. Entonces, la recomendación más importante de la gente que sabe es, conoce a tus agricultores, acércate a las granjas que están cerca de donde vives, conócelos, ve qué están haciendo, cómo están plantando. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que empezar a despertar, tenemos que empezar a pensar en, pues obviamente en nuestra salud, pero también qué les estamos dejando a nuestros hijos, qué va a pasar con las generaciones futuras, qué les estamos dejando a nuestros hijos. Entonces, lo primero es informarte sobre el contenido nutricional de tus alimentos porque efectivamente tus alimentos son tu medicina. Lo segundo es voltear a ver el suelo. Un suelo sano es un suelo con vida, está lleno de microorganismos. Si puedes hacer composta, hazla. Si no tienes dónde ponerla, ponla en los parques. Lo importante es que los suelos, no solo los suelos productivos que nos dan alimento, sino esos suelos puedan recuperar el CO2 que está libre en la atmósfera, que es otro tema súper importante que lo vimos en la sesión pasada. Entonces, yo la siguiente semana voy a tener un live, como les decía, con Hoja Verde Paola. Vamos a hablar de la composta y de cómo a lo mejor es hacer poquita composta en tu casa. Se puede hacer lombricomposta, metes a los gusanos, a las lombrices en una bandeja de plástico con su tapa y le haces hoyitos y las lombrices ahí viven felices mientras tú les pongas contenido orgánico y me parece que con las lombrices funciona con periódico muy bien y ahí tienes a tus lombrices felices mientras les des las cáscaras de plátano y lo que te sobra de tus verduras y las lombrices van a estar felices. Puedes hacer composta más compleja que requiere que tengas unos botes conectados con el suelo porque de ahí suben las lombrices y hacen todo el trabajo de convertir estos desechos orgánicos en composta. Pero bueno, pues tendremos la sesión la siguiente semana, ya sea jueves o viernes de la siguiente semana, yo por ahí les aviso para aprender a hacer composta en casa. Y si no tienes jardín, si no tienes macetas, pues donde sea. Lo importante es que los suelos se recuperen. Eh, el cambio comienza por ti, o sea, el cambio comienza por cada uno. Estamos acostumbrados a decir, pues no es mi culpa y no es mi responsabilidad y decir, no hay nada que yo pueda hacer y siempre hay algo que puedes hacer. Y puedes empezar por conocer de dónde viene tu comida, acercarte si tienes granjas cerca de tu casa, pues ir a conocerlas. Puedes plantar algunas cosas en tu casa, pequeñas, menta, albahaca, tomillo, en pequeñitas macetas. Y procura que la tierra esté bien alimentada. Por ejemplo, tengo una amiga que decía, podemos hervir las cáscaras de plátano y luego esa agua es la que usamos para regarlas. Sobre todo estas plantas que nos están dando, pues menta o romero, o puedes tener eso en tu casa y por ahí puedes empezar. No tienes que de repente decir, pues ya, voy a poner una granja. No tiene que ser tan grande el cambio, pero también compartir esta información con quien puedas y conecta mejor con tu comida, como les conté al inicio del live. La comida tiene poder curativo y sabe mucho más rica cuando agradecemos, cuando conectamos con ella. Por eso nos sabe mucho más rica la comida cuando estamos comiendo con amigos o cuando la estamos pasando súper bien. Y por eso nos sabe a cartón cuando estamos solos, apurados, tenemos que comer en la oficina. Porque todo está conectado, somos energía. Les contaba al inicio del live que hagan el experimento con una manzana, partan una manzana en cachos y agarren un cachito y agradezcan. Hagan, no sé, lo que acostumbran a hacer para agradecer
lo que quieran, le cantan, le rezan, simplemente le agradecen, se la llevan cerca del corazón y luego la ponen junto con el resto y le piden a alguien que diga cuál pedacito de manzana sabe más rico. Y en el 99% de las ocasiones, el pedacito de manzana que sabe más rico es el que recibió el agradecimiento. Porque todos estamos conectados y no lo podemos negar. Entonces, recuerda que para que cambie tu vida, tienen que cambiar tus resultados. Y para que cambien tus resultados, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Si te mantienes haciendo lo que siempre has hecho, pues nunca va a haber cambio. Entonces, para hacer lo que nunca has hecho, tienes que estar abierta a una mente principiante. Poquito a poquito, pasos chiquitos, olvídate de lo que sabías. Pon una plantita en tu casa, empieza a cuidar esa plantita, empieza a hacer composta, métete un poco más, investiga. Y por ahí hay un dicho que dice, que es además indígena. Dice, la tierra no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos. Tenemos el compromiso moral de dejarles una mejor tierra que como la recibimos. Entonces, empieza a hacer lo que tienes que hacer, empieza a hacer cambio poco a poco. No se trata de que armes una revolución y te vuelvas activista, si lo quieres hacer, hazlo, pero poquito a poquito y sobre todo compartir este conocimiento. Y, como siempre les digo, acepta con amor la persona que hoy eres, pero empieza a actuar como la persona que quieres ser en el futuro. Ya el pasado no lo puedes cambiar, hoy eres el resultado de tu pasado, pero a partir de hoy puedes construir la persona que quieres ser en el futuro. Y deja de buscar la responsabilidad fuera de ti o de dejar que otros sean los que arreglen el problema, porque si seguimos dejando que otros arreglen, que los gobiernos, que las ONGs, que la gente que tiene dinero, que la gente que tiene granjas, los granjeros, los agricultores, que esos sean los que arreglen el problema, pues no se va a arreglar. O sea, tenemos que actuar dentro de nuestras posibilidades, pero tenemos que actuar y ser parte de la solución, porque por ahí se dice, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y recuerda que no es lo mismo estar interesada que estar comprometida. El compromiso es decir, no sé cómo lo voy a hacer, pero a partir de este momento empiezo a hacer cosas distintas en mi vida.